Trump dice que Irán está a un mes de desarrollar una bomba nuclear, ¿verdad? Estados Unidos ha estado diciendo esto durante los últimos 10 años, ¿de acuerdo? Solo búscalo en Google y Estados Unidos dice, oh, Irán está solo a un mes de tener una bomba nuclear. Han estado diciendo esto durante los últimos 10 años. Entonces, ¿entiendes? Cuando Trump da un discurso, no hay absolutamente ninguna evidencia de que nada de esto sea cierto, ¿de acuerdo? Pero así es como él explicará la invasión. Y lo más probable es que incluso si Teherán posee una bomba nuclear, no la usarán. ¿Por qué no? Así es. La realidad es que solo hay una manera en que Estados Unidos puede ganar esta guerra contra Irán. Bien, pueden simplemente lanzar una bomba nuclear al país y Estados Unidos lo hará si tiene suficiente, si tiene un pretexto. Así que las armas nucleares es algo a lo que Irán le tiene mucho miedo. Esto sucede cuando los soldados estadounidenses quedan atrapados en este país. Bien, ¿y ahora qué? La pregunta entonces es, espera un momento aquí. ¿Por qué Estados Unidos haría algo tan estúpido como enviar 100,000 soldados al país sin motivo y hacer que queden atrapados? Bien, esa es una pregunta. Y lo que quiero hacer ahora es presentarles el argumento de que hay dos maneras en que podemos probar o aportar evidencia de que esto es cierto. Bien, la primera es el análisis histórico. El análisis histórico significa que existen ejemplos históricos como este. ¿Existen análogos históricos? Si los hay, entonces esto podría ser cierto. El segundo método es a través del análisis de la teoría de juegos. ¿Por qué los actores que son racionales harían algo tan estúpido como atrapar a 100,000 soldados estadounidenses en Irán? Así que primero haremos un análisis histórico para encontrar análogos históricos, ejemplos, algo similar a esto. Y luego veremos la teoría de juegos, para tratar de razonar la motivación de los actores. Bien, así que primero veamos el análisis histórico. Bien, el año es 415 a.C., en Atenas. Recuerden que estudiamos a Tucídides, la guerra del Peloponeso, el semestre pasado, ¿de acuerdo? Así que ahora vamos a hablar de la guerra del Peloponeso. La guerra es en el año 415 a.C. y durante los últimos 17 años, Atenas ha estado luchando una guerra brutal contra Esparta. Es un estancamiento. Y entonces, por alguna razón, un hombre llamado Alcibíades tiene una sugerencia. Y su sugerencia es, para ganar la guerra contra Esparta, vamos a invadir Sicilia. Nicias, su oponente, dice, ¿por qué demonios querríamos invadir Sicilia? Está muy lejos. Y Alcibíades dice, bueno, porque tiene mucho dinero y si invadimos el país podemos quedarnos con su dinero. Bien, y resultó que al hacer este argumento, la gente de Atenas realmente apoyó esta idea. La razón es que la guerra estaba costando mucho dinero y se habían vuelto adictos al dinero fácil del imperio. Así que quieren pelear esta guerra. Entonces Nicias tiene esta gran idea de cómo convencer a la gente de no ir a la guerra. Y lo que les dice a las personas es, está bien chicos, sé que quieren pelear esta guerra. Sé que piensan que esta guerra es una buena idea. Pero Sicilia es un lugar enorme, tiene una armada. Por lo tanto, necesitamos una fuerza expedicionaria masiva contra Siracusa y Sicilia. Necesitamos al menos 5,000 soldados. Eso es mucho. Porque la población total de Atenas es de unas 50,000 personas. 5,000 soldados es mucho para Atenas. Y necesitamos alrededor de 100 barcos. Y la idea es que Nicias está tratando de asustar a la gente para que no esté de acuerdo, para que no peleen. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Los atenienses dicen, esa es una gran idea. Enviemos una fuerza masiva contra Sicilia y Siracusa para que la guerra se gane, así de fácil. ¿De acuerdo? Impacto y asombro. Pero el problema es que nunca antes en su historia Atenas había enviado una fuerza expedicionaria tan grande contra otro poder. ¿Tiene sentido? Cuando los persas invadieron, estaban invadiendo Atenas. Atenas no fue a invadir Persia. Entonces, cuando tienes, digamos, una fuerza expedicionaria masiva contra otro país, ¿cuál es tu principal problema? ¿Qué es lo que debes resolver? Pero los atenienses no pensaron realmente en ello porque en realidad no tenían experiencia en luchar en una guerra extranjera. Bueno, así es. Así que el enemigo conoce el terreno mejor que tú, ¿de acuerdo? Pero en realidad hay un problema mucho mayor que ese.
¿Y qué es? Bien, el mayor problema es el reabastecimiento. Y esto es algo en lo que los atenienses no pensaron, porque nunca habían pensado, nunca habían luchado una guerra como esta antes, ¿de acuerdo? Así que enviaron esta enorme expedición contra Sicilia. Y Siracusa, que era una potencia naval, se sorprendió porque pensaban, ¿por qué querrían los atenienses invadirnos? ¿De acuerdo? Así que durante el primer año, los atenienses estaban destruyendo al ejército de Siracusa, y el ejército de Siracusa tuvo que retirarse de nuevo a su ciudad. Bien, entonces los atenienses sitiaron la ciudad. Bien, los atenienses, Siracusa está aquí, los atenienses están aquí y los atenienses controlan el mar, ¿verdad? Bien, así que esta situación es muy similar a esta otra situación. ¿De acuerdo? ¿Entienden? Pero luego lo que pasó fue que los atenienses no pudieron reabastecerse. La razón es que Siracusa también tenía una armada y podían impedir que la armada ateniense reabasteciera a las tropas atenienses. Y por lo tanto, el ejército ateniense fue aniquilado en Sicilia. Y esto provocó que los atenienses finalmente perdieran la guerra contra Esparta y causó el colapso del imperio ateniense. Y nuevamente, los historiadores han estado tratando de averiguar durante mucho tiempo por qué los atenienses harían algo tan estúpido como enviar un enorme ejército contra Siracusa. Porque el riesgo de fracasar era catastrófico. Bien, y la única respuesta es que los atenienses tenían aibris, ¿de acuerdo? Nunca habían perdido realmente la guerra y se habían vuelto adictos al imperio, que es la misma situación en la que se encuentra Estados Unidos hoy en día. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido eso, chicos? Bien, esto ya ha ocurrido antes en la historia. Cuando los atenienses invadieron Sicilia y perdieron contra Siracusa, todo su ejército fue aniquilado en Siracusa. ¿De acuerdo? Porque no podían abastecer a su ejército. ¿Tiene sentido? Correcto. El segundo ejemplo que podemos analizar es la guerra de Vietnam. Así que a principios de 1960, al inicio de la década, la mayoría de los estadounidenses nunca había oído hablar de un país llamado Vietnam. Bien, la mayoría de los estadounidenses no sabía qué era, no sabía dónde estaba. Bien, para finales de la década, en 1969, 500,000 de soldados estadounidenses estaban en el país, destruyéndolo todo, pero también siendo destruidos ellos mismos. 58,000 estadounidenses murieron en Vietnam. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sucedió esto? ¿Por qué sucedería esto? En 1960, Vietnam era un país lejano del que nadie había oído hablar. Para finales de la década, 500,000 de estadounidenses estaban en el país luchando esta guerra contra un enemigo. Realmente no lo conocían, ¿de acuerdo? En 1971 salieron a la luz los papeles del Pentágono. Y los papeles del Pentágono eran una historia de la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam que se remontaba a la década de 1950. Bien, y planteaba 3 puntos principales. El primer punto es que el liderazgo estadounidense, el liderazgo militar, había estado expandiendo la guerra en Vietnam sin el conocimiento del público. Bien, esto es lo que llamamos expansión de la misión. Así que tal vez al principio enviaron algunos observadores al país, luego enviaron algunos asesores, entrenadores y soldados. ¿De acuerdo? Así que expansión de la misión. Lentamente, con el tiempo, las cosas se intensifican. Y realmente no entiendes por qué las cosas se intensifican, pero sucede, ¿de acuerdo?